Buenos días y bienvenidos nuevamente al Seminario Internacional de Sistemas Sociales, Redes y Complejidad, que como todas las semanas transmitimos en vivo. La sesión de hoy es sobre un tema fundamental en la investigación académica: instrucciones para evaluar el trabajo académico, marañas métricas en el campo de la investigación matemática en Chile, y para la cual hemos invitado al doctor Fernando Valenzuela Arteaga. El doctor Valenzuela es profesor asociado de la Escuela de Ciencias Sociales de la Universidad Andrés Bello de Chile y director de la carrera de Sociología en Santiago y Viña del Mar. Es doctor en Sociología por la Universidad de Lucerna, Suiza, y cuenta con licenciatura y maestría en Sociología por la Pontificia Universidad Católica de Chile. En sus proyectos más recientes ha investigado las condiciones contemporáneas del trabajo científico, así como las dimensiones socioculturales de la telemedicina. Tiene además unos extraordinarios trabajos sobre sociología del arte. En 2021, en plena pandemia de COVID, nos brindó en el seminario una conferencia muy pertinente que se encuentra en nuestra página de YouTube con el título "El cuidado de la salud desde la perspectiva de la teoría de los sistemas sociales, elementos fundamentales de las propuestas de Talcott Parsons y Niklas Luhmann". Muy recomendable si pueden localizar. Esperamos que al terminar la conferencia de hoy sobre instrucciones para evaluar el trabajo académico, tengamos preguntas y comentarios de parte de estudiantes, profesores, colegas e interesados en el seminario. Con gran gusto, le cedo la palabra a nuestro apreciado y estimado invitado, el doctor Fernando Valenzuela Arteaga. Fernando. Muchas gracias, Carlos, por esta invitación. Para mí es un gusto, un honor poder estar de nuevo en esta serie de presentaciones. En esta oportunidad quiero presentar este trabajo que realizamos en el equipo del Anillo Matemáticas y Género, en el cual trabajamos durante los últimos años. Este es el equipo más específico que estuvo trabajando en este artículo. Está compuesto por María Isabel Cortés, María Sáez y Andrea Vera y yo. em, y quiero presentar aquí este proyecto Anillo tenía tres objetivos principales, ¿no? Tres grandes objetivos. Y uno de sus objetivos era estudiar el campo de la investigación matemática en Chile, desde una perspectiva de género. Y eso implicaba conocer y analizar desde una perspectiva de género el campo científico de las matemáticas en Chile, y con estas tres subdimensiones. Primero, las barreras de acceso, las jerarquías internas del trabajo académico en relación con posiciones que ocupan lo masculino y lo femenino, así como las escalas de prestigio que existen entre distintos campos y objetos de conocimiento matemático en Chile. Bien, durante mucho tiempo hemos estado entonces analizando los datos que tenemos para dar cuenta de este fenómeno. Y algo que fue muy interesante es que en los grupos focales y en las entrevistas aparecía constantemente este objeto. Este es un listado jerarquizado de revistas especializadas de matemática internacionales, que es parte de las bases concursables del concurso Fondesit de investigación. Eh, este es un listado que incluye más de 600 revistas que están clasificadas según su calidad, como muy buenas, regulares, buenas, y ocupa 13 páginas de la fase del concurso. Eh, Ninguna otra disciplina, ningún otro grupo de estudio en Fondesit eh, realiza esto. Esto es muy particular de las matemáticas. Nos dimos cuenta que este objeto, aparentemente muy humilde o cotidiano, invisible, en las páginas de atrás de unas bases de concurso, es fundamental para estructurar el campo. Entonces, lo que nosotros veíamos como lo que nosotros esperábamos encontrar más bien son estas estructuras o maneras de toma de posición en el campo. Lo que observamos es que esta estructura de campo está mediada por este objeto
cotidiano, transparente, invisible, un documento humilde. Y eso, para los motivos de esta presentación, me hizo recordar este cuento, este microcuento de Cortázar, ¿cierto? El 62, en el libro famoso Historias de Cronopios y de Famas, que se llama Instrucciones para subir una escalera. Esta es la primera oración del cuento, de este microcuento de Cortázar. Dice: nadie habrá dejado de observar que con frecuencia el suelo se pliega de manera tal que una parte sube en ángulo recto con el plano del suelo, y luego la parte siguiente se coloca paralela a este plano para dar paso a una nueva perpendicular, conducta que se repite en espiral o en línea quebrada hasta alturas sumamente variables. Está buenísimo estos intentos de Cortázar. Esta es una, ¿cierto?, de distintas instrucciones que tiene, instrucciones para llorar también tiene. Lo que tiene maravilloso estas instrucciones es que revelan lo invisibles que son las escaleras y el conocimiento incorporado que tenemos para vivir con ellas de manera completamente natural. Em, y esa capacidad de extrañamiento con lo natural que tiene Cortázar en general en toda su obra, resuena con esta noción de infraestructura. El concepto de infraestructura en el trabajo de Susan Leistar, sobre todo, y en este caso en el texto que publicó con Karen Ruhleder en el 96, ellas reconocen que las infraestructuras tienen estas notas características que encontramos en las escaleras. Tienen imbricación en el sentido de que las infraestructuras son parte de estructuras o tecnologías más amplias. Tienen transparencia en el sentido de que no requerimos volver a aprenderlas una vez más y soportan de manera invisible nuestras formas de conducta. Tienen alcance, son variables en su extensión, se aprenden como parte de membresía, es decir, como parte de la participación en una cultura o en un mundo. Uno aprende a usarlas al punto que ya no se lo cuestiona, como la escalera. Tienen enlaces con convenciones de prácticas, es decir, la infraestructura implica modos de comportamiento. eh, Materializan estándares, están construidas sobre una base ya instalada de infraestructuras previas cuyos problemas heredan, y se hacen visibles cuando fallan, es decir, son transparentes hasta que se estropean. Eh, es genial esta definición de infraestructura, y claramente se cumple en el caso de la escalera, al punto que nos genera extrañeza que alguien intente escribir unas instrucciones para subir una escalera. Hay un punto extra que añade Cortázar en un audio, en que él hace una suerte de extensión a las instrucciones para subir la escalera y llama instrucciones para subir una escalera al revés. Y él dice, ojo, que hay cosas que solo se dejan ver mientras se sube hacia atrás. Esto me llama la atención para este caso porque las escaleras las subimos siempre hacia adelante, ¿no? Y al subirlas hacia atrás se hace visible una nueva perspectiva del mundo. Vemos cosas desde un punto que nunca vemos, subiendo hacia atrás. Eh, y entonces, como yo sumaría eso a esta definición de infraestructura, ¿no? De que subámoslas hacia atrás, veámoslas cómo operan, extrañándonos en ellas, haciendo las cosas distintas. Y en parte nuestras conversaciones con matemáticas y matemáticos fue eso. Miremos de nuevo el mundo y veamos de nuevo estas infraestructuras que son invisibles para ellas y ellos. Este trabajo de análisis de las infraestructuras que dan forma al mundo de las matemáticas, en este caso, va a aparecer en este artículo en Science, Technology and Human Values, no en el número de mayo, este número fue recién pasado, sino en el futuro, esperemos que en el que viene. El artículo se llama Estandarizando la excelencia, ensamblajes métricos en investigación matemática en Chile,
donde estoy basando principalmente la presentación de hoy, aunque algo distinto. Quiero introducir al equipo primero, amplio, para que no parezca, claro, yo estoy aquí presentando, pero esto fue parte de un trabajo colaborativo de muchas personas. eh, yo, de hecho, entré tarde, esto es un trabajo que hizo personas antes que yo, todo el trabajo de campo se hizo antes y yo me incorporé más bien tardíamente a trabajar en el análisis. Bien, entremos al caso entonces. ¿Cómo podemos investigar estas escaleras? ¿Cómo subir las escaleras en matemáticas? Esto implica adentrarnos en el estudio de culturas evaluativas. Las culturas evaluativas son, o se pueden definir, siguiendo a Lamont, como conjuntos de convenciones que influyen en cómo las disciplinas definen la calidad y la reconocen. Las culturas evaluativas incluyen tecnologías evaluativas. Por ejemplo, la revisión de pares es una tecnología evaluativa que, junto con contribuir a determinar la excelencia y asignar prestigio en la ciencia, proveen transparencia y legitimidad a procesos de toma de decisiones, sistemas científicos y educación superior. Esto es algo sumamente interesante de la tecnología porque ya nos adelanta un rasgo central que tienen las tecnologías evaluativas como infraestructura en la ciencia, y es que ellas operan como objeto de frontera. Es decir, operan articulando distintos mundos sociales. En el caso de este, por ejemplo, como aparece en la definición de tecnología evaluativa, permite determinar excelencia, asignar prestigio en la ciencia, al mismo tiempo que en un mundo distinto provee transparencia y legitimidad en proceso de toma de decisión. Entonces son dos mundos distintos que están siendo articulados por esta misma infraestructura. Crecientemente las tecnologías evaluativas usan clasificaciones y estándares cuantitativos. Y eso es lo que se nos ha vuelto natural al mundo, en nuestra experiencia cotidiana en la ciencia. Y han llevado a conformar lo que Burroughs ha llamado ensamblajes métricos. Estos tienen al menos 4 características centrales. Son métricos en el sentido de que están basados en la medición cuantitativa del trabajo académico, en términos de publicación, citación, financiamiento, docencia, entre otros. Son heterogéneos los ensamblajes en el sentido de que incluyen elementos diversos, como clasificaciones, estándares, medidas, instrumentos y actores. Son inestables. Los ensamblajes cambian constantemente y por lo tanto requieren mantención. Y los ensamblajes métricos son performativos, como vamos a ver. Ellos tienen efectos de producción de realidad, es decir, no meramente reflejan la realidad como uno esperaría de ellos, no meramente reflejan la calidad del trabajo académico que se hace, sino que producen cierto tipo de trabajo académico en los entornos en los cuales se implementan. Y eso es algo que va a interesar observar un poco más adelante. Burroughs llamó metricización de culturas evaluativas a los efectos inesperados o no deseados, las consecuencias no deseadas, no buscadas, eh, de estos procesos, del énfasis en estándares cuantitativos en los procesos de evaluación del trabajo académico. Los ensamblajes de métricas académicas originalmente estaban destinados a formar parte de ciertos procesos muy específicos de auditoría de la calidad del trabajo académico. Y sin embargo, se han expandido al constituir grandes infraestructuras, se han expandido para ser parte de procesos más amplios de control de la acción, como señala el mismo Burroughs. Esto tiene las consecuencias no buscadas en distintos niveles y en distintos ámbitos o dimensiones de la vida social. Y me interesa aquí destacar 4 que han sido trabajados por distintos autores. En primer lugar, constituye infraestructuras en el sentido que mencionaba antes. El formalismo, como señala Latour, permite extender las cadenas de control de la acción a distancia.
vinculando procesos en distintas escalas, desde procesos departamentales, al interior de departamentos o unidades académicas, hasta procesos organizacionales, procesos nacionales y procesos a nivel internacional. Por otra parte, tienen efectos en la producción de la identidad, llevan a la producción de nociones de sí mismo en términos de clasificaciones y estándares cuantitativos, como se ha denominado en el trabajo en torno al quantified self, por ejemplo, en el trabajo de Lapton. Esto mismo se refleja en lo que algunos autores han llamado carrerismo, que es una peculiar forma de conducta desviada en la academia, eh, que podemos definir así como una orientación del trabajo académico que prioriza los beneficios que la investigación y la publicación tienen en la carrera individual debido al despliegue de los ensamblajes métricos. Es decir, una priorización absoluta de ciertos tipos de trabajo en vistas de los retornos de corto plazo que pueden ofrecer en la producción de una carrera en términos de las métricas, en lugar de orientarse a la calidad del trabajo, eso se entiende. Y por último, tiene efecto en políticas, en la conformación de lo que llaman, Bowker y Starr llaman políticas prácticas. Individuos y comunidades intentan influir en la conformación de las infraestructuras que encausan sus acciones. Entonces, todos estos eventos son los que estamos observando constantemente en nuestros mundos académicos, dada la implementación de estas infraestructuras. La metricización en Chile se ha investigado bastante. Hay que partir por el reconocimiento, esto en base a múltiples investigaciones en la materia, de que las culturas evaluativas varían ampliamente entre disciplinas y entre sistemas institucionales. Entonces, si uno observa la cultura entre matemáticas, por ejemplo, o sociología, o entre México, Chile, operan de manera distinta, se conforman de manera distinta. Por lo tanto, concentrarse en el caso de un campo de investigación, en un sistema institucional, nosotros proponemos que puede permitir profundizar en cómo se despliega este proceso y las consecuencias que trae consigo. Hay bastantes investigaciones previas sobre el sistema de educación superior en Chile en términos de su metricización, que dan cuenta de un alto nivel de este proceso en que prima el uso de estándares cuantitativos para la evaluación del trabajo académico. Y esto tiene múltiples consecuencias, por ejemplo, en las posibilidades de contratación, en la distribución de la forma de trabajo, en las posibilidades de acceso a fondos, en los procesos de acreditación y el acceso a financiamiento de programas de posgrado y financiamiento institucional. Entonces ahí dejo solo algunas referencias de las que uno pudiera explorar en caso de que haya interés en estos temas. Y por supuesto está el trabajo previo de Tomás Koch sobre el campo de la sociología en Chile. Él observó cómo se ha experimentado la reorientación del campo de las matemáticas, o sea, del campo sociológico en Chile, con la introducción de estas infraestructuras métricas. A nosotros nos interesa observar matemáticas. Ahora, ¿qué tiene de especial la matemática? ¿Por qué podría ser un caso interesante? Al menos por tres razones. Primero, la primera razón la tomo de Krematova. Ella dice lo siguiente, que es un argumento en el sentido de que las matemáticas puede ser un test case, un caso de prueba. Dice, si incluso los matemáticos, trabajadores en el campo de investigación más puro y alejado de los asuntos sociales, se ven afectados por el cambio de una cultura académica de bien público a una cultura académica de mercado, esto sería un fuerte indicador de que los problemas que se están generalizando en las ciencias sociales y las humanidades, de hecho, han llegado a todos los rincones de la academia, siendo la matemática un ámbito de investigación más puro, en el sentido de que es altamente formal.
si es que estos efectos se observan ahí, es que se han esparcido a todas partes. Este es el argumento de Krematoa. Ahora, hay otros dos argumentos que nosotros observamos en las entrevistas, conversaciones con matemáticas y matemáticos. Primero, que quizás debido al alto nivel de formalismo, unido a la fuerte internacionalización de la investigación matemática, quienes hacen investigación en este campo distinguen sistemáticamente entre las matemáticas y las instituciones en que se alojan. Y son agudamente conscientes de la influencia que hay entre estas dos dimensiones, de la investigación matemática y la institución. Es como si constantemente estuviesen haciendo eco de Foucault, cuando señala en su entrevista famosa, dice, el juego de verdad de las matemáticas se encuentra ligado en cierta manera y sin que esto empañe en modo alguno su validez a juegos y a instituciones de poder. Em, entonces, observamos esto en los discursos de matemáticos, esta referencia constante, de que hay algo así como la matemática y algo así como las instituciones y que estos sí pueden influir. Y entonces esto hace que estudiar las matemáticas nos dé, o los discursos de matemáticos nos dé muchos datos acerca de cómo se conforman, se estructuran estas luchas por influir en las infraestructuras que encausan las acciones individuales. Luego, es interesante este caso entre otros posibles, porque la metricización de las tecnologías evaluativas es altamente controversial en matemáticas. Eh, y esto en general se aduce a se señalan dos razones al respecto. Primero, que en matemáticas hay menor frecuencia de publicación y tardía citación, por lo tanto, indicadores que suelen tenerse como válidos en otros ámbitos, aquí no lo serían. Y luego, porque hay una muy profunda fragmentación de la investigación matemática en términos de disciplinas y subdisciplinas. Y esto es algo que a mí, al entrar a trabajar con este equipo de matemáticas y observar el mundo de la matemática, me causó bastante perplejidad. Y es que la matemática está tan profundamente diferenciada internamente que es muy normal que entre sí no se entiendan y no sepan, no tengan parámetros de referencia para darle sentido a lo que los otros están investigando. Esto hace que las medidas de calidad no sean las mismas entre las distintas subculturas de la cultura académica. Por lo tanto, es difícil establecer un gran paraguas de métricas. Y entonces tenemos estas tres razones que hacen de la matemática un caso especial, interesante, de análisis de la metricización del mundo académico. Nuestros datos. Nosotros trabajamos en base a documentos públicos, sobre todo las bases de los concursos Fondesit desde el 2007 al 2023, para entender cómo se estructuró este sistema de evaluación del trabajo académico. También 11 grupos focales con matemáticos y matemáticas que realizamos entre el 2019 y 2020 en principales universidades en 6 regiones de Chile. Estos son 7 grupos focales mixtos que involucraron 42 hombres, 14 mujeres, 4 grupos con solo mujeres, que participaron 15, 11 entrevistas biográficas con matemáticas, y esto implica una participación total de 66 participantes. Este cuadro a la derecha lo pongo aquí es la mejor manera que he encontrado para presentar la complejidad del trabajo de campo que se hizo. Estos son las mujeres enroladas. Esto era importante para algunos tipos de análisis que hacíamos en términos de perspectiva de género, que es algo que no voy a adentrar mucho en esta presentación. Pero ahí se ve que algunos individuos participaron en distintas formas de recolección de datos. Y esto se basó en un estudio exploratorio previo eh, de miembros del equipo, Jan Gersan y María Isabel Cortés, que hicieron un estudio exploratorio del campo de las matemáticas. Ya, vamos a los resultados entonces. Voy a organizar los resultados en 4 secciones y la primera, hay 3 que llamé actos. Estos son citas que nos parece que condensan de manera muy rica
aspectos de este mundo, un intermedio en el cual voy a presentar con un poco de detalle nada más el Fondesit, qué implica y cuáles son sus modos de evaluación. Y por último, 7 conclusiones, muy cortas. Ya, esta es la primera cita, que hemos llamado la maquinaria. Dice así, como que llegué y las reglas estaban instauradas, en el sentido de cómo ganarse una beca. Yo he llegado a una arena donde hay que pelear. Las reglas están fijas y hay que sobrevivir. De repente hay cuestionamiento de por qué hago lo que hago, por qué investigo lo que estoy investigando. No hay mucha gente en mi entorno que le importe. O sea, les importa colegas con los que trabajo. Pero si le pregunto a mi jefe de la universidad donde yo trabajo, me interesa cuántos papers publiqué este año. Se ha torcido el significado de lo que hacemos los científicos. O esa es mi experiencia, digamos, muy local, porque tengo solamente esta experiencia de ahora, o solamente de esta universidad donde estoy. No tengo idea cómo será en otras partes esta maquinaria, donde lo que yo hago, por qué lo hago, si es bonito o no. Eso juega un rol como de tercer orden. Otras cosas son más importantes, lamentablemente, lo digo. Bien, esto dijo un participante en un grupo focal. Aquí hay bastantes elementos que iluminan cuál es la experiencia y de investigadores en este mundo. Un primer elemento es esta sensación de alienación, en el sentido sociológico clásico, de no poder identificarse con los productos de la acción humana y del trabajo humano. De sentirse distinguido, separado del mundo que construimos juntos y del trabajo de cada uno. Por ejemplo, acá donde dice, llegué y las reglas estaban instauradas, las reglas están fijas, cuestionamientos de por qué hago lo que hago, por qué investigo lo que estoy investigando. O sea, torcido el significado de lo que hacemos los científicos, y esta es la maquinaria. Luego hay otro elemento importante que son los colegas. Aquí aparecen vinculados con otra forma, otro criterio de evaluación del trabajo. Fíjate ahí, cuando a los colegas les importa lo que yo hago. Y cuando dice más abajo, lo que yo hago, por qué lo hago, si es bonito o no, juega un rol de tercer orden. Este es el criterio de belleza que aparece. Y luego la universidad aparece identificada con eh, este elemento alienado eh, que no identifica el trabajo de este académico. A mi jefe de la universidad donde trabajo le interesa cuántos papers publique, nada más. La universidad y qué otras cosas son más importantes. A partir de... y hay aquí como último elemento, lo verde de acá arriba. Me faltó una arena donde hay que pelear. Esto aparece como un campo de manera explícita, de una arena donde hay que pelear, las reglas están fijas y hay que sobrevivir. De esta primera cita aprendemos lo siguiente, ¿no? Hay una experiencia de alienación donde se distinguen dos criterios, el criterio cualitativo, vinculado a una noción de belleza, que es compartido con colegas, y un criterio cuantitativo, los papers, cantidad de papers, que está vinculado a la universidad y donde aparece como una lucha por la sobrevivencia. Un intermedio, el Fondesit. Esto me interesa presentarlo, no mucho detalle, lo pueden encontrar en el paper, eh, pero algo hay que presentar para entender este mundo. El concurso público Fondesit actúa como un estándar olímpico que marca las carreras académicas en Chile. Este es un estándar para el cual hay muy pocos ganadores, en torno a un 30% en cada grupo de estudio. Y lo interesante es que marca de manera definitiva las carreras. En el sentido, aquí dice un participante, si eres investigador, tienes que tener un Fondesit o algo así. O sea, el Fondesit te marca como investigador en Chile.
Este concurso es una de las principales fuentes de financiamiento de investigación. Algo interesante del Fondesit es que está basado o se sostiene en evaluación de pares. Los pares evalúan las propuestas en términos de calidad, viabilidad y novedad científica. Eso vale un 70% de la evaluación del proyecto. Y un 30% es evaluación de la productividad del investigador principal. Desde el 2005, la agencia estatal, la Agencia Nacional para la Investigación, ANID, ha presionado para implementar una medida objetiva de productividad. Presionó a cada uno de los grupos de estudios que evalúan en las distintas áreas. Y esto implicaba, por supuesto, en términos de la conceptualización que estamos usando, elaborar, aplicar y mantener una tecnología evaluativa. La definición y aplicación de esta medida está en manos de los grupos de estudio de cada disciplina que son convocados por ANID. Aquí está lo que ocurre en sociología. Es interesante que cada una de estas tecnologías refleja la cultura evaluativa de estas disciplinas y que es el producto de las luchas que se han llevado a cabo en cada una de ellas. Por ejemplo, ahí ven en sociología lo que otorga más, estos son, se miden un máximo de 10 publicaciones realizadas por el investigador principal en los últimos 5 años. Y lo que tiene más puntaje es un libro monográfico con hasta 3 autores en editorial con referato externo. Después, en segundo lugar, primer autor correspondiente en revista WOS, con factor impacto eh, igual o mayor a 1, y así hasta abajo, traducción de libro en editorial con referato externo 0,20. Entonces se suman y se comparan y generan un puntaje de la productividad, una medición comparativa de la productividad del investigador principal. Aquí tengo otro ejemplo, para que vean cómo varía esto. A la izquierda está Ingeniería 2, el grupo 2 de Ingeniería, con su fórmula. Y a la derecha Ciencias de la Tierra, que tienen una tabla que fija rangos de factores de impacto para otorgar puntaje. La solución de matemática fue especial. Y eso es lo que vamos a observar aquí. Desde el 2007, el Grupo de Estudios Matemáticas usa un listado jerarquizado de revistas especializadas para calcular una medida comparativa de la productividad de un investigador o una investigadora en base a los artículos que ha publicado en los últimos 5 años. Esta tecnología se esperaba que permitiría acelerar la evaluación de la productividad en un campo profundamente diferenciado en especialidades y subespecialidades. Es difícil que alguien pueda evaluar el trabajo de otro, de cualquier otro investigador. Y, por supuesto, legitima decisiones que involucran fondos públicos. Hay muy poca información sobre cómo se elaboró este listado. Sabemos que incluyó discusión abierta en el grupo de estudios, donde se otorgó mayor autoridad o preferencia a especialistas en cada materia, y se utilizó también, no sabemos en qué calidad, el índice matemático de citas de MathSciNet Database. El listado y el sistema de cálculo se ha modificado constantemente. En el artículo van a poder ver el detalle de las múltiples iteraciones que tuvo. Las bases del concurso 2024 incluyó un listado jerarquizado de 644 revistas que se extiende por 13 páginas, como les contaba al inicio. Esta tecnología evaluativa está mayormente cajanegrizada, en el sentido de que no se conocen en detalle cómo se actualiza el listado de revistas, ni cómo se traduce el listado de revistas en un listado jerarquizado de investigadores en términos de su productividad. En ese sentido, me gusta este concepto de Dorothy Smith, de que la tecnología, estos documentos, han ingresado lo que ella llama el tiempo de los documentos, donde se borran los trazos de los procesos sociales implicados en su producción y mantenimiento. Y lo único que queda es el documento solitario con su agencia.
los efectos que esto tiene son muy fuertes, especialmente desde el 2019. En el 2019, la Comisión Nacional de Acreditación comenzó a usar las métricas de evaluación del FONDESIT como estándares de acreditación de programas doctorales en la evaluación de la composición de los claustros. No es toda la acreditación, es en uno de sus espacios. Por ello, las unidades académicas en universidades deben adoptar los criterios establecidos por el grupo de estudio como estándares de evaluación del trabajo académico. De esa manera, ANID, la agencia, gracias al despliegue de este ensamblaje de métricas académicas, actúa como un punto de paso obligado en el sentido de Calón, en el sentido de que su infraestructura se constituye como un punto por el cual todos los actores deben pasar. Investigadoras e investigadores deben ser claustrables, se dice ya en algunos espacios en Chile. Tienen que ser claustrables para ser contratados por unidades orientadas a la investigación y para mantenerse en ellas. Esto quiere decir, deben estar hechos a la medida. Ya, acto 2. Vamos a otra cita de otro de los grupos focales para entender mejor la experiencia de habitar este mundo. Dice así, este se llama Las Niñas Bonitas. O sea, a esta cita le hemos llamado Las Niñas Bonitas. Yo soy de geometría algebraica, que en teoría de números, de aritmética, que son como las niñas bonitas de las matemáticas, digamos. Es como un área final. Yo no lo sabía, pero en las revistas top, que se consideran top, como un tercio de los papers que salen publicados son de geometría algebraica o teoría de números. Esto significa que es como un tercio del top de nuestra ciencia en sí. Es muy interesante esta cita porque complementa cosas que habíamos aprendido en la primera. Primero, que los colegas no son quienes están al lado tuyo en la oficina, en el departamento, sino que es una red internacional que se conforma en torno a las revistas. Y que la jerarquía de las revistas establece una jerarquía del trabajo académico, de las formas de trabajo, que pretende legitimidad en vistas de este horizonte internacional. Y por último, eh, es muy interesante esta precaución que pone de que él no lo sabía. Es decir, que él no entró a trabajar en este campo porque sea un campo prestigioso, sino porque le gustaba. O sea, es una estrategia de protección del yo, en cual la orientación interna se distingue respecto de estos modos de estructuración jerárquica del campo. ¿Qué es lo que aprendemos acá? Y ahora como la máquina y las niñas bonitas, que los colegas conforman una red internacional, que a la luz de esa red internacional se conforma una jerarquía que pretende de legitimidad y que esto se distingue de la orientación interna. O sea, debe distinguir discursivamente respecto de la orientación interna al trabajo académico. Acto 3, tercera cita, esta la hemos llamado un problema político. Dice así, las comunidades se traducen a nivel global también por cómo se reparten los fondos del Fondesit. Una de las cosas principales de Fondesit es que las personas que postulan al Fondesit, hay un algoritmo que calcula una nota, y esto ya lo vimos recién. Y para calcular esa nota se basan principalmente los artículos que uno pone en su currículum. Y la comunidad matemática global, empujada por sus diferentes comunidades, ranquean esas revistas. Y ese es un problema político. Y cada comunidad pelea porque haya más de sus revistas en las top. ¿Qué vemos acá? Que se distinguen grupos de interés. A diferencia de los pares, los colegas que aparecían antes de la red internacional, aquí hay grupos de interés. Las comunidades que luchan por fondos del Fondesit.
que tenemos esta métrica de Fondesit que pretende legitimidad o legitimación de la otorgación de fondos, este algoritmo, y una lucha por representación o políticas prácticas, como dicen Bowker y Starr, de que cada comunidad pelea porque haya más de sus revistas en las top. O sea, distintas comunidades luchan por influir en las infraestructuras que encausan sus acciones. ¿Qué aprendemos entonces con el problema político? Que el Fondesit actúa como un mecanismo de traducción entre el criterio cualitativo de belleza, como le llaman, y el criterio cuantitativo de los papers. Aparece esta métrica que pretende legitimación, que se basa en la organización jerarquizada de las revistas. Entre la red internacional de colegas y la universidad aparecen los grupos de interés que luchan, que es el tercer punto, de hecho, entre la jerarquía de los campos a nivel internacional y la lucha por la sobrevivencia en las instituciones, aparece una lucha por la representación en, en la forma de una política práctica. ¿Representación dónde? Bueno, en el listado Fondos irregular como listado oficial de investigadores, es decir, de quién es investigador y quién no. Bien, esos son los resultados. 7 conclusiones, en diálogo con algo de la literatura en el área. Primero, observamos que respecto del ensamblaje de métricas académicas que se despliega en Chile, observamos que opera como un objeto de frontera. Es informativo para los distintos mundos sociales que articula, para investigadores, para investigación, para programas de gobierno, para la gestión universitaria, académica. Segundo, que implica traducción en el sentido de Calón. Se estabiliza al mantener alineados los intereses de los grupos involucrados. En este caso, logra estabilización porque incorpora una referencia internacional de la investigación matemática en el listado, y también porque se puede configurar como instrumento de control organizacional. Es decir, implica traducir los intereses de los actores que están en los distintos mundos para lograr configurarse como este objeto de frontera o punto de base obligado. Permanece en un estado magmático en el sentido de Venturini. Esta infraestructura cambia constantemente, pero es suficientemente estable para articular distintos mundos sociales. El ensamblaje se sostiene en una trabajosa y constante deliberación cualitativa que otorga legitimidad en comunidades de investigación. Y es sitio de políticas prácticas, como vimos recién, donde actores luchan por influir en las infraestructuras que encausan sus acciones y sus vidas cotidianas. Pero este ensamblaje habita el tiempo de los documentos, en el sentido de Dorothy Smith. Este ensamblaje es caja negrizado, o caja negriza los procesos sociales, los oculta, los vuelve invisibles, los procesos sociales involucrados en su producción y en su mantenimiento. Y por último, es performativo. No solo refleja la calidad del trabajo académico, sino que le da forma. Produce académicos hechos a la medida de Fondesit, es decir, produce matemáticos hechos a la medida del Estado. Eso es lo que tenía que presentar Carlos. Quiero recomendar ahí, entonces, llamar a que puedan ver, ojalá muy pronto, el paper. Y estos son 2 artículos que publicamos reciente, ya incorporando más fuertemente la perspectiva de género. Uno en la revista Psicoperspectiva sobre la experiencia de mujeres matemáticas, y este otro sobre cómo las pizarras actúan como tecnologías de generización en las matemáticas. Bien, espero que haya sido de interés, Carlos. Sumamente interesante.
extraordinario trabajo que ha hecho tu equipo, el equipo en el que estás trabajando. Increíble, ¿no? Qué bueno, qué bueno. El, es muy distinto esto de allá, de cómo lo viven en México o en las ciencias sociales en México. ¿Cómo lo viven ustedes? Eh, me estás formulando la pregunta que te pensaba hacer. Efectivamente. En tu experiencia en diversos países, ¿ves similitudes en las formas de evaluación? Espérame, en tu vivencia como sociólogo, ¿ves similitudes con otras disciplinas científicas en la forma de evaluar lo académico? Son, me parece que esto es como una intuición, porque esto bien vale hacer investigaciones comparadas en detalle. Por ejemplo, en una investigación comparada acerca de cómo se conforman las infraestructuras de evaluación en distintos países de América Latina, que sería valiosísimo. Ahora, por lo pronto, esto a mí me hizo entender un poco más una experiencia interesante, por ejemplo, cuando hice el doctorado hace tantos años en Suiza, yo veía que ahí no se hablaba del factor de impacto, de la revista, del no sé qué, si la revista está indexada o no. o- y lo que parecía más valioso era poder publicar libros, sí, y eso se mantiene como un factor fundamental de las culturas evaluativas en ciencias sociales y humanidades. Eh, pero este mundo metricizado, no. Y esto y es lo que ha visto Tomás Koch, ¿no? Esto es algo, claro, que nos ha tocado vivir a nosotros. Nosotros somos la generación que vivimos y llevamos a cabo y mantenemos esta transformación de nuestros espacios de trabajo académicos, al menos en nuestros países. Y esto puede ser distinto en otros. Lo que es sumamente interesante que nos comentaba la editora de la revista, en un comentario al margen, nos dijo, oye, acabo de entender algo, que en este sistema de metricización, en este ensamblaje, solo se están evaluando artículos. ¿Y qué pasa con el resto de las formas de comunicación académica? ¿Por qué están hablando sobre artículos? Y claro, como sociólogo y también es algo que uno se dice, pues, ¿cómo no? En cambio, las matemáticas del equipo dicen, no, pero si no hay libros, no es algo que se use, no es parte de nuestra cultura, ni se toman tanto en consideración. Y tampoco las revistas nacionales se toman mucho en consideración. Y eso es algo entonces distinto también de lo que hacemos en ciencias sociales, que mantenemos una referencia al valor que tienen ciertas redes de comunicación distintas. ¿Sí? Por ejemplo, como ha dicho Weigel, están estos circuitos nacionales o regionales de comunicación científica en ciencias sociales que se mantienen vigentes. Por ejemplo, en Cielo, Latindex, siguen siendo relevantes, aunque se les da esta prioridad al EASY, al WOS o al Scopus, y etcétera. Pero hay cierta esta importancia de lo regional y nacional. En matemáticas, no. Hay una referencia inmediata a una red mundial y a la referencia en este espacio global. Entonces se conforma muy distinto. Claro, claro. A mí me ha sorprendido mucho el punto que dijiste sobre eso, precisamente, de que tus compañeros en la investigación no son los compañeros de la universidad ni del centro de investigación, sino quienes están publicando a nivel internacional tu tema, tu metodología, tu campo, ¿no? Es Claro, decir, ellos son tus compañeros en la investigación. Y me parece que en muchas disciplinas empieza a ser así, ¿no? sí, Es decir, empieza a haber esta especie, digamos, como de reconocimiento de que la investigación científica es internacional o no lo es, ¿verdad? Es decir, es como muy difícil hablar de investigación científica a nivel de ciencia, no sé, de Tlaquepaque, acá en Jalisco, en México, ¿verdad? O de claro, ciencia, no sé, en Playa Ancha y en Chile, claro, aunque claro. Koch sea extraordinario científico, Sí, es difícil pensarlo en términos de regiones o claro. de municipios.
y que tu compañero de investigación es un compañero que tienes que ver en congresos, en reuniones en internet, en artículos que se publican, en trabajos que se hacen conjuntamente, es decir, y que no viven en tu país, no viven en tu continente, que pueden perfectamente ser completamente ajenos, pero están juntos en el tema, en el tipo de investigación, en la temática, en la metodología, en la teoría, en el objeto, ¿no? No obstante que sean totalmente distintos. Claro. Sí, Eso me sí. parece muy atractivo. Es algo sumamente interesante y también que vale la pena investigarlo en términos comparativos. Porque esta es una observación que yo encontré primero en Michael Barani. Es un historiador de las matemáticas y él hizo una investigación etnográfica de la investigación matemática. eh, y cómo se lleva a cabo ella en pizarras o en las materialidades distintas. Y él decía, miren, hay algo propio del mundo de las matemáticas. Él tiene una ventaja, que es matemático y es historiador. Esto se puede hacer, se puede entender más. Y él decía, hay algo propio de la cultura matemática que es muy difícil entender a quienes vienen de afuera. Que cuando hay un... Y mis colegas matemáticas me lo confirman, que cuando alguien va a un seminario en matemáticas, lo normal es no entender nada. Y lo normal para los matemáticos y las matemáticas es no entender, salvo que sea específicamente en tu área de trabajo, lo que es poco probable. Y entonces cuando van a seminarios departamentales, no van a entender algo, van a hacer otra cosa. Y Barani decía, lo que van a hacer es como una suerte de demostración de que son, si recuerdo bien, él decía algo así, como que es una demostración de que esto es un trabajo de panal, de que van como abejas porque estamos trabajando juntos. Pero no es que vayamos a entender realmente ni colaborar en lo que está haciendo el otro, porque a veces alguna idea funciona para nosotros, pero a veces no. Esto hace que el trabajo en departamentos como de matemáticas implique como una diferenciación profunda entre estos distintos niveles de conformación de la sociedad, profunda, que en el ámbito de las ciencias sociales no experimentamos. Nosotros se mantiene el colega como alguien con quien podemos hablar, por mucho que alguien se haya formado en teoría de sistemas sociales y el otro en teoría de otra cosa, o investiga uno matemática, el otro arte, uno dice, ya mira, hay ciertos elementos fundamentales de las ciencias sociales, de la sociología, por ejemplo, elementos de teoría, que nos permiten hablar. Acá, en cambio, hay una ruptura profunda. Y hace que el mundo de la ciencia se conforma, tome una forma distinta dependiendo de la disciplina. Por eso es importante analizar disciplinas distintas y no la ciencia como un sistema, el sistema mundial de la ciencia. Ya sí, pero veámoslo en pedacitos. Recuerdo donde Rudolf Stiglitz, con quien pude trabajar en Suiza, él en su trabajo ya adelantaba esto, que en el mundo, en el sistema mundial de la ciencia, la persona de referencia no es la que está en la oficina de al lado. Y esto te genera los problemas que vimos antes, pero él observa que genera otro problema de gobernanza interna. Según ahí recuerdo sus trabajos al respecto. Por ejemplo, que el prestigio entre académicos no se otorga en el sentido de la pertenencia al departamento, sino en el orden de esta comunidad que se construye en las redes de investigación. Y genera un problema de gobernanza, entonces, por quién tiene el rol de, no sé, director de escuela. Y por eso es lo que se ve en esta entrevista, que él decía, mira, a nadie en realidad le importa lo que yo hago. Si es que me encuentro con el director de mi departamento, me va a preguntar cuántos papers publiqué, nada más. ¿Te fijas? Entonces, la orientación de la acción cambia rotundamente. Eso es muy fuerte, ¿eh? Eso es muy fuerte. Sí. Oh, es un punto extraordinario. Eh, y bueno, con esta investigación que has desarrollado, que han desarrollado, ¿cómo evaluar el trabajo académico en forma operativa? Es decir, en su carácter performativo que tú dices, para que se realicen las investigaciones, no sé, más verdaderas, más Mm. científicas. Es decir, no mejores, por supuesto, pero ¿cómo evaluar el trabajo académico operativamente?
en una disciplina, por ejemplo. ¿Tú cómo ves esto? Claro. ¿Qué Mira, opinas? claro, en términos prácticos, de qué aprendizajes prácticos podemos tener. El, creo que vemos en este trabajo y llegamos a algunas conclusiones, pocas en esa línea, pero algo importante en el caso de este ensamblaje en Chile es que su robustez proviene en gran medida a que se involucró a la comunidad de investigadores en el diseño, en la implementación y el mantenimiento del mismo ensamblaje. Y esto fue como política institucional de la Agencia Nacional. Eh, esto, esto genera una estabilidad muy alta al sistema, porque, por ejemplo, para comunidades de investigación menos, con menos poder, como las ciencias sociales o las humanidades, permite que en el top de la otorgación de reconocimiento esté la publicación de libros, que es algo que si es que uno observara, si es que este ranking fuera escrito solo por miembros de las comunidades con más poder en las ciencias, la química, la bioquímica, biologías y demás, serían solo papers, y solo papers de un tipo, y con un tipo de referencia. Entonces, esto de bajar al grupo de estudios la capacidad de definir permite que el instrumento enrole o traduzca los intereses de esas comunidades de una manera importante. Entonces, eso es algo que hay que reconocer, creo, en términos prácticos, a este caso. Ahora, esto produce otros efectos, ¿no? Que es, bueno, ¿quiénes son entonces los que conforman el grupo de estudio? ¿Y cómo se conforma ese grupo de estudio? Ese grupo de estudio son pocos académicos que son seleccionados de una manera que no queda clara para el resto y que representan intereses que son ocultos para todos o no son explicitados porque no son explicitables en el sentido de Luhmann. Luhmann te dice, tenemos el criterio de la ciencia, que es verdad, falsedad, y deberíamos todos operar así, pero hay criterios no explicitables en la ciencia, ¿no? Y son estos otros, no es explicitable. Entonces nadie va a poder decir, a mí me interesa que la revista de mi área tenga más puntaje, no, no lo puede decir, no es aceptable que se diga, pero se hace. Y eso es lo que observan los investigadores. Esto, pero no está claro cómo se hace, porque son políticas prácticas. Eso es algo que hay que cuidar entonces, que hay que observar y hay que poner atención en términos de diseños institucionales que velen porque esa conformación sea, no tenga efectos de ocultamiento de algunos subgrupos. Esto en el sentido de Susan Leistar, que he citado tanto en la presentación de hoy. Ella decía, al estudiar los estándares, hay que prestar mucha atención, no solo al estándar, sino a lo que no cabe en el estándar, a la persona que no es estándar, pero tiene que usar el estándar para mantenerse con vida. Eh, eh, y aquí hay que preguntarse entonces, ¿quién es el que está definiendo este estándar? ¿Y quién está quedando afuera? Y esto es algo que debiese hacerse rutinariamente, ¿no? Hacer investigación acerca de, bueno, ¿qué prácticas está quedando fuera del estándar? Y eso es algo que estamos haciendo en un proyecto actual dirigido por Carla Fardela sobre modos diversos de conformarse la ciencia en Chile, otras formas de hacer ciencia. Y hemos hecho también un núcleo que llamamos ciencia diversa, de quiénes están afuera y cómo podemos traer. Eh, ese es un segundo elemento. Otro importante es que es, es- es reconocer en los espacios institucionales que una implementación dura de estos estándares que fueron hechos para otras cosas genera estos efectos de exclusión. Y hay que estar atento ahí quién nuevamente está teniendo efectos de exclusión. Y eh, hay otro efecto interesante que es el que llamaba este de carrerismo. Eh, el carrerismo me llama la atención porque en general se le trata el carrerismo de una manera descriptiva, como diciendo esto es un modo de comportamiento que algunos investigadores utilizan y se están aprovechando del sistema y entonces cae la producción y cae la calidad, etc. Eh, lo que me llama la atención del carrerismo es que me da la impresión que más que un comportamiento,
que está siendo descrito por el carrerismo, por el concepto de carrerismo. El concepto mismo de carrerismo es una estrategia de señalamiento de conductas desviadas al interior de la comunidad académica. Y entonces la comunidad utiliza este concepto para poner en línea a quienes se desvían demasiado de un ideal que ella misma constituye, que es: pon atención a la calidad del trabajo que estás haciendo. Somos científicos después de todo y no solo el punto de vista. Y entonces la comunidad tiene estas estrategias de control de la conducta desviada que son propias de su cultura. Y habría que analizar eso entonces, cómo entre los pares se conforman estas vías de disciplinamiento en términos de interacción, eh, para poner en línea, ¿no? a los pares y poner atención a esto, ¿no? Cómo los investigadores conforman estrategias de disciplinamiento y señalamiento de conductas desviadas. Eh, Eso se me ocurre, Carlos. Fíjate que hace poco estuve en Chile, dando una conferencia junto esta, con su mujer, que están actualmente en Bielefeld, en Alemania. Y una de las cosas que se señalaba es precisamente sobre los indicadores y las métricas internacionales, ¿no? Es matemático. Entonces, tú lo citas, una cita pequeña que haces de Star, y me pareció muy atractivo el punto de que para él hay una tendencia internacional global a la estandarización de métricas, que va a generar conductas y comportamientos en los investigadores o en las diversas áreas orientadas a esos estándares. Claro. Y él, bueno, pues como que reconoce, pues así va. Es decir, Sí. hacer lo que planteas tú me parece que es una búsqueda de una propuesta alternativa. Mm. Pero mira, claro, hay un elemento de reconocimiento ¿cómo se llama? De sentido de realidad, ¿no? De reconocer, este es el mundo que estamos construyendo y estamos habitando. Y es difícil prever hacia dónde va, pero hay otros modos, ¿ah? Por ejemplo, hay modos que involucran la lectura de los papers para establecer la calidad. O sea, no todos son así y probablemente esto va mutando. Em, yo no estoy seguro de que esto pueda llevar a la conformación de como un estándar único mundial, ¿no? Sería muy, muy, muy extraño. Pero quién sabe, ¿no? Estas sorpresas que nos trae la vida. Da la impresión de una... Me da esta impresión, ya de nuevo en el ámbito de las intuiciones, de, de una locura momentánea. Espero que sea así. Ojalá. Esa es la impresión que da. Muy, muy bien. Bueno, pues como siempre, quedan muchas cosas pendientes para la reflexión y agradecemos las valiosas aportaciones que nos ha brindado al Seminario Internacional de Sistemas Sociales, Redes y Complejidad, el doctor Fernando Valenzuela Arteaga. Muchas gracias por tu exposición. Muchas gracias a ti, Carlos, por todo primero por tener este seminario, por mantenerlo, por dar este esfuerzo, por invitarme a mí, humildemente, es un honor, y invitar a tantos otros buenos expositores y hacer esto posible. Muchas gracias.